Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaros. Queridos hermanos, recordamos la semana pasada Jesús invitando a los discípulos a orar sin descanso, siempre. Hoy Jesús nos dice cómo tiene que ser esa oración. Y para ello nos pone el ejemplo de esta parábola de estos dos hombres, fariseo, publicano. Para entender bien el alcance y lo provocadora que es esta parábola, tenemos primero que hablar de quiénes eran los fariseos. Lo sabéis, era un grupo religioso que desde el año 150 antes de Jesucristo, pues eran los que dictaban la ley, los que con su ejemplo pretendían que el pueblo pues lo siguiese. Eran los expertos en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Tenían muchísimo prestigio en el pueblo y eran aceptados, queridos y seguidos por los judíos. Y este fariseo, desde luego, es que es extraordinario. Ya quisiéramos ser como ellos, como él. Dice que ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo de todo lo que tiene. A ver, ¿quién de nosotros le llega a este hombre en su actividad religiosa? Además, va al templo a orar. Un hombre impecable, realmente admirable. Por el otro lado está el publicano. También conocemos los publicanos. ¿Quiénes eran? Eran los recaudadores de impuestos. Los romanos encargaban a estas personas recaudar los impuestos al pueblo. Había distintos estamentos de recaudadores y cada uno ponía su tasa. Es decir, cada uno se cobraba corruptamente su comisión. Llegaba un momento que el impuesto ese era abrumador, la gente no podía pagarlo. Por lo tanto, esta gente era corrupta, ladrones, el pueblo los odiaba, eran rechazados, no querían trato con ellos, era impuro. Lo veremos en algún momento, por ejemplo, con el Zaqueo, el publicano. Y ahí tenemos a los dos, en el templo, el uno erguido ante Dios, dándole gracias por no ser como los pecadores. Te doy gracias porque no soy como los demás, ladrón, adúltero, injusto, y tampoco como ese publicano. Lo dice con desprecio. Sin embargo, el publicano ahí está. Quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos del suelo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Bueno, ¿por quién se decide Dios? ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Quién acoge Dios? Ahí va, sorpresa. El publicano es el que sale reconciliado con Dios y el otro no. Pero si ha cumplido la ley, si es un hombre excepcional,
Si es un fariseo maravilloso, es un líder, cómo comparte lo que tiene, es un hombre muy religioso. Y el publicano, Señor, ¿cómo? Pero si ese es un corrupto ladrón. ¿Cómo sorprendería a los oyentes de Jesús esta parábola? Ya lo dice al principio, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. El problema del hombre religioso, en el cual nos podemos meter nosotros, que a nuestras maneras, yo creo que todos somos religiosos y queremos agradar a Dios, servirle, ser buena gente, es que eso nos puede llenar en algún momento de orgullo, de tal manera que podemos llegar a despreciar a los que no son como nosotros, a los que no vienen a misa, a los que vemos que son unos pecadores, que son corruptos, que hacen esto, que hacen lo otro, que se va con una, que se va con el otro. Nuestro dedo señalador está siempre dispuesto a señalar a aquel que consideramos eso, una mala persona. No solamente lo señalamos, sino que además lo decimos a los demás y hacemos una rueda de transmisión. Qué fácil es poner siempre mal a parir, como se suele decir, a las personas que cometen, entre comillas, errores o pecados. Lo llevamos así, en nuestro interior. Es como si desde nuestro ego quisiese subirse por encima de los demás, aplastando al otro, denigrando a los demás. Así yo salgo reforzado en lo que soy. Es casi un mecanismo psicológico y tenemos que estar muy atentos para que nuestra relación con Dios no se cuele esta manera de mirar a los demás. Podemos juzgar los hechos de los demás, pero siempre salvando a las personas, porque solo Dios puede conocer el corazón de las personas. Como hoy, uno que se estuviese en el templo y viese a los dos, seguramente juzgaría a favor del fariseo, porque no conoce su corazón orgulloso y no conoce el corazón humilde del publicano. Ojo, pues, con nuestros juicios sobre las personas. Lo nuestro es ponernos ante Dios siempre, desde nuestra debilidad y con mucha humildad. Señor, no me considero mejor que nadie. Soy un pobre necesitado de tu ayuda. Ayúdame, Señor. Haz que sepa ver la bondad en todas las personas. Haz que evite hablar mal de los demás. Hazme, Señor, una buena persona, buena gente, porque soy tu hijo, como son los demás. Una oración, pues, desde la humildad es escuchada. El libro del Eclesiástico de la primera lectura dice: la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. ¿Pedimos cosas a Dios? Está muy bien pedirle. La cuestión es, ¿cómo se lo pedimos? ¿Seremos capaces de hacerlo con humildad? Cojamos con agradecimiento esta lección que Jesús nos da hoy. Para poder dirigirnos a Dios siempre pasa por nuestra relación con los demás, con el hermano. En este caso, desde la humildad de considerar a los demás eso, hermanos ante el Señor, hijos de Dios.